Hola, buenas tardes, bienvenido a tu podcast El alma de tu empresa. Esta semana vamos a hablar sobre lealtades. Si bien en un podcast anterior hablamos sobre este proyecto sentido y mencioné que el proyecto sentido se va gestando a través de lealtades o se va manifestando a través de lealtades, quiero darte a entender qué es una lealtad. Una lealtad es un patrón que repetimos consciente o inconscientemente dentro de nuestro núcleo o dentro de nuestro contexto social o familiar y que tiene que ver con una historia que pasó ya sea en nuestra familia, ya sea en la sociedad, ya sea en la empresa o en todo nuestro entorno social que estamos viviendo, incluso en el entorno político. Hay lealtades que en el proyecto sentido te explicaba que se pueden tomar como lealtades igualitarias o lealtades con opuesto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando en una familia hay una persona que bebe alcohol, que es el padre bebe alcohol, el hijo puede tomar esa lealtad como lo opuesto y nunca jamás probar el alcohol o probarlo, pero muy poco su consumo durante su vida adulta, o bien puede hacerlo igualitario, que él también se convierte en una persona que bebe alcohol. No me gusta referirme a estas personas como alcohólicos. Entonces, lo dejo así, como persona que bebe alcohol, ahí se está repitiendo un patrón o se está haciendo... se está tomando una lealtad. A nivel profesional, una lealtad es cuando, por ejemplo, todos los miembros de una familia, a lo mejor el bisabuelo fue abogado, después el abuelo es abogado, el papá es abogado, ahora la persona también llega a ser abogado, esa sería una lealtad. Sin embargo, si por proyecto sentido trae lo opuesto, puede llegar a tener alguna que no tenga nada que ver con los derechos, sino que tenga que ver algo, nada que ver con las artes, con la música, con la psicología, nada que ver con el área o que tenga que ver con cuestiones de defender, de poner a alguien o de buscar esa justicia. A nivel empresarial, también se pueden dar lealtades cuando hay empresas o cuando por proyecto sentido se gesta a una persona, se gesta a un hijo o un miembro de un clan, el miembro menor del clan que van a ser, se empieza a gestar con la intención de dejar todo el legado empresarial. Es decir, la empresa que fue del tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, y ahora le va a pertenecer a la siguiente generación. Eso también puede ser una lealtad y también se puede tomar por proyecto sentido. El proyecto sentido, como lo mencioné en el podcast del mismo título, ese se puede revisar si te es funcional o si no lo es. Hay algunos proyectos sentidos que las personas los toman con todo el amor y eso es totalmente funcional, son muy felices y ese es su talento en la vida. Pero hay otros tipos de proyectos sentido que nos causan muchos conflictos, que lejos de avanzar sientes que te bloquea la vida, que retrocedes, que no avanzas, no te es funcional. Cuando es este caso que puedes elegir, claro, cuando te des cuenta que estás haciendo un proyecto sentido, es decir, toda la proyección de tu plan está puesta en ti, con un objetivo, puedes decidir con qué sí y con qué no quedar. También las lealtades pueden darse o pueden estar en el colectivo social o político, en el contexto social político de un país. Las lealtades también pueden estar presentes en un contexto político y social de un país, de una comunidad. De hecho, se da mucho. Voy a poner un ejemplo. En la mañana escuchaba a un destacado psicólogo que tiene varios videos en YouTube, que hablaba sobre una costumbre que se llevó a cabo durante muchos años en un monasterio. Cuando el líder principal del monasterio, el monje principal, tenía la tarea de enseñar algo, había un gato que hacía mucho ruido, que siempre estaba pasando, que daba mucha lata en el momento en que el monje quería dar a sus alumnos la lección o bien hablarles de algún tema. Lo que hacían es que cuando este monje iba a darles alguna clase o hablar ante ellos, amarraban al gato. Posteriormente, ese monje falleció y lo sucedió algún otro monje y continuaban amarrando al gato en ese monasterio. Posteriormente falleció y continuó otro monje y seguían amarrando
a otro gato en ese monasterio. Y esa fue una costumbre que se fue haciendo durante años, hasta que alguien tuvo una lealtad opuesta y dijo, pero ¿por qué amarramos al gato? Si el gato ni siquiera fuma al monje. Y de ahí se dieron cuenta que era una costumbre que ya se traía, que ya se hacía por arraigo. Entonces, estas lealtades o costumbres que se tienen ya en el consciente colectivo llegan a pasar de generación en generación, en generación en generación, y a veces sin un motivo o una causa aparente. Aquí lo importante sería preguntarte, ¿para qué está pasando esto o para qué estoy haciendo tal cosa? Llevando todo esto que te acabo de explicar a un ambiente empresarial, hay costumbres que se siguen haciendo en las empresas, las cuales ya no te dan el mismo resultado, las cuales ya no están siendo funcionales porque las generaciones que trabajaban hace 30 años en una empresa no son las mismas que trabajan actualmente en una empresa. Si a través de alguna encuesta, a través de alguna actividad, ya detectaste que en tu empresa estás utilizando herramientas que ya no te son funcionales, o bien que ya se está arrastrando un proceso que ya no es funcional, sería buen tiempo de que se den un espacio a todas las áreas encargadas y se pueda revisar si el proceso requiere o no ser cambiado. El cambio es una constante que siempre va a estar presente en la vida y en ocasiones incluso los cambios dan mucho miedo a los empresarios porque es algo que siempre se ha hecho así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de es que tu abuelo llevaba la empresa de esta forma? Y si es una empresa que es familiar y se ha trascendido el liderazgo a través de la familia o el legado familiar, pues hay costumbres que se siguen haciendo. Esto sería una lealtad hasta que llega un miembro de la familia o que definitivamente no tome liderazgo de la empresa o bien que hace la parte opuesta. Es decir, que se contrata a alguien para que lleve la empresa y él se deslinda. O existen muchas otras formas. Una de las maneras en las que te puedes dar cuenta es en la productividad de la empresa. La productividad se va a ver un tanto mermada o se va a ver estancada cuando esto está sucediendo, cuando hay procesos que ya no son funcionales, cuando hay que revisar los procesos que se están haciendo o llevando a cabo, cuando hay algunas costumbres que ya no son funcionales y a lo mejor no tienes la capacidad para verlo. Además, te puedes apoyar de los líderes de otras áreas. Además, te puedes apoyar de las personas que vengan externas en cosas de clima organizacional para saber qué puedes mejorar en la empresa. Recuerda que un buen líder, un líder consciente toma en cuenta a todos sus colaboradores para tomar una decisión. No quiere decir que tenga que consultarles los pasos que va a dar, pero sí tomarlos en cuenta para saber cómo está su empresa y poder así generar cambios. Si tú, dueño de la empresa o emprendedor, ya detectaste que en tu emprendimiento o en tu empresa hay áreas que aún necesitas mejorar, áreas de oportunidad y no sabes cómo hacerlo, te invito a este próximo Campamento Empresarial 2024 que se llevará a cabo este 9, 10 y 11 de agosto en la Ciudad de México. Ahí, además de especialistas en cada una de las áreas que pueden fortalecer tu empresa, te vamos a mostrar todas las nuevas tecnologías con inteligencia artificial. ¿Qué puede ser la inteligencia artificial en tu empresa? Puede ser muchísimo. Te puede ahorrar muchísimos procesos. Te puede ahorrar muchísimas horas hombre. Descubre cómo la inteligencia artificial te puede ser un apoyo para tu empresa en estos momentos. Entonces, si tú quieres saber a nivel personal cuáles son tus lealtades, yo te invito a que hagas un genograma de tu familia y ahí puedas ver cuáles son los patrones que estás repitiendo y puedas buscar apoyo para que los puedas ir trabajando. O bien, si te son funcionales, adelante. Si te están estorbando en tu vida, si no te son funcionales, trabájalos. En una empresa, la mejor manera de verificar algunos patrones que te pueden ser o no funcionales es con una constelación familiar. Y bien, en el ámbito socioeconómico, pues tenemos muchísimos. Así que ahí nos toca ir eligiendo cuáles sí y cuáles no nos pueden ser funcionales.